Estaba de pie en el altar, con los ojos llenos de lágrimas. Todos esperaban que mi mamá entrara por esa puerta, pero nunca llegó. Mi corazón palpitaba en mis oídos. Las miradas de mis amigos y familiares estaban fijas en mí, esperando, expectantes. Mi madre, la mujer que me había prometido estar siempre a mi lado, estaba desaparecida. Todos pensaban que era una boda perfecta, el salón decorado con rosas blancas, el aroma dulce en el aire, y yo vestido de blanco, preparado para el día más importante de mi vida. Pero en el fondo, algo no estaba bien. No podía evitar sentir una sombra oscura creciendo en mi interior. Esto no era solo el día de mi boda. No, era mucho más. Mi madre y yo habíamos sido inseparables desde que tengo memoria. Ella había sido mi apoyo constante cuando mi padre nos dejó cuando yo era apenas un niño. Sin embargo, justo en el momento en que la necesitaba más que nunca, ella desapareció. La única persona que prometió nunca abandonarme me había dejado allí, frente a todos, en el momento más vulnerable de mi vida. ¿Alguna vez te ha fallado alguien que creías que estaría siempre a tu lado? Esa sensación de vacío es desgarradora. Si alguna vez has pasado por algo similar, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias reales y profundas como esta, y quizás encuentres algo que resuene contigo o te ayude en tu propio viaje. Pero regresemos a ese día. La ceremonia estaba por comenzar, y todos los ojos seguían fijos en la puerta. Mi madre tenía que entrar para llevarme hasta el altar, ese era nuestro acuerdo. Desde que era pequeño, me había dicho que estaría allí para mí en cada paso importante de mi vida. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la tarde y la puerta no se abrió, algo dentro de mí se rompió. Las horas que siguieron fueron un completo borrón. Los murmullos de los invitados, el sonido incómodo de los tacones sobre el suelo de mármol mientras algunos se retiraban, y mi prometida, con lágrimas en los ojos, sin saber qué decirme. No pude quedarme más tiempo. Me fui. Salí corriendo de la iglesia y me encerré en mi auto, con mi corazón hecho pedazos y sin entender nada. Un silencio abrumador me envolvió. Era como si todo el mundo se hubiera detenido. ¿Cómo había llegado a esto? Mi mente volvía constantemente a nuestra última conversación. Mi madre parecía estar perfectamente bien, incluso emocionada por el evento. No había indicios de que algo anduviera mal. Entonces, ¿por qué no había aparecido? Esa noche fue larga y solitaria. Me quedé mirando mi teléfono durante horas, esperando un mensaje, una llamada, alguna señal de que todo esto había sido un malentendido. Pero la verdad es que no había ninguna explicación. Mi madre no estaba allí y nadie sabía dónde estaba. Lo más inquietante de todo fue que, en medio de la confusión, ni siquiera la policía logró encontrar pistas sobre su paradero. Desapareció sin dejar rastro alguno. Los días siguientes fueron una mezcla de desesperación y rabia. ¿Por qué se fue? ¿Por qué justo ese día? Trataba de recordar si había algún signo que me hubiera pasado desapercibido, algún detalle, alguna conversación en la que hubiera dicho algo que pudiera haberme dado una pista. Pero no encontré nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Intenté continuar con mi vida, pero la sombra de su ausencia estaba en todas partes. Mis noches se llenaron de pesadillas, y mis días de preguntas sin respuesta. Los meses pasaron, y la vida, de alguna manera, continuó. Me mudé de ciudad, lejos de los recuerdos, lejos de la gente que me recordaba aquel día, ese altar vacío. Pensé que, al distanciarme, podría sanar. Pero no fue así. Aún sentía el vacío en mi pecho. Mi madre había sido mi mundo, y sin ella, todo carecía de sentido. Nunca dejé de buscarla, aunque lo hacía en silencio. Contraté investigadores privados, revisé cada rincón de la ciudad, e incluso me suscribí a foros en internet, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera tener alguna pista sobre su paradero. Pero no hubo respuestas. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Y justo cuando comenzaba a aceptar que quizás nunca sabría qué había sucedido con ella, ocurrió algo que cambiaría todo. Un mensaje inesperado llegó a mi teléfono. Un número desconocido. Un simple texto que decía, «Te estoy observando». Al principio, pensé que era alguna broma de mal gusto. ¿Quién me observaría? ¿Qué tipo de persona enviaría algo así después de tantos años? Pero había algo en ese mensaje que me perturbaba más de lo que debería. El tono, la simpleza, el hecho de que llegara justo cuando yo empezaba a bajar la guardia. Y entonces vino el segundo mensaje. «Sé lo que sucedió el día de tu boda». En ese momento, todo mi cuerpo se congeló. ¿Qué sabía esta persona? ¿Cómo podía alguien saber algo que ni siquiera yo entendía completamente? ¿Era posible que, después de todo este tiempo, alguien tuviera las respuestas que yo había estado buscando? Si alguna vez has sentido que las respuestas que buscas están justo fuera de tu alcance, déjame decirte que no estás solo.
Te invito a que sigas esta historia y te suscribas, porque lo que descubrí a partir de ese mensaje fue mucho más perturbador de lo que jamás imaginé. El mensaje en mi teléfono brillaba en la oscuridad de mi habitación. Mis manos temblaban al sostener el dispositivo, leyendo una y otra vez esas palabras. Sé lo que sucedió el día de tu boda. ¿Quién podía saberlo? Mi madre había desaparecido, dejando un vacío que nadie había sido capaz de llenar, ni siquiera la policía había encontrado pistas sobre lo que había sucedido. De repente, todo aquello que había intentado enterrar bajo capas de rutina y distancia resurgió con más fuerza que nunca. El misterio de la desaparición de mi madre volvía a envolver mi vida, como una nube negra que nunca se había ido del todo. Tomé una respiración profunda y respondí al mensaje. ¿Quién eres? Pasaron segundos interminables sin respuesta. Mi mente comenzó a llenar los vacíos. ¿Era mi madre? ¿Alguien que la conocía? ¿Un secuestrador? La ansiedad se apoderó de mí. Me levanté de la cama y empecé a caminar de un lado a otro en mi pequeño apartamento. Pensé en bloquear el número, en ignorarlo, en borrar ese mensaje y seguir adelante con mi vida. Pero no podía. Ese mensaje había despertado algo que nunca había desaparecido realmente, la necesidad de respuestas. Minutos después, llegó otra respuesta. Si quieres saber la verdad, ven a este lugar. Y me enviaron una dirección. Miré la pantalla, sintiendo como el pánico crecía en mi interior. La dirección era en las afueras de la ciudad, un lugar que no reconocía, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Estaba dispuesto a arriesgar lo que fuera por descubrir qué le había pasado a mi madre. Mi madre no podía haber desaparecido sin más, no podía haberme dejado sin una explicación. Alguien sabía algo, y estaba dispuesto a enfrentarlo. La noche era oscura, y el viento susurraba a través de las calles desiertas cuando llegué al lugar indicado. Era un viejo almacén, abandonado desde hacía años por lo que parecía. Las ventanas estaban rotas, y las paredes cubiertas de grafitis y musgo. El lugar tenía un aire inquietante, como si algo terrible hubiera sucedido allí alguna vez. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras me acercaba a la puerta. Cada fibra de mi ser me gritaba que me fuera, pero la idea de respuestas, de saber por fin qué había pasado, me empujaba a seguir adelante. Llamé a la puerta y esperé, pero no hubo respuesta. ¿Era una broma? Miré a mi alrededor, tratando de ver si había alguien más, pero el silencio era absoluto. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, un sonido suave rompió la quietud. Un pequeño sobre blanco cayó frente a la puerta, como si alguien lo hubiera dejado caer desde alguna ventana. Me agaché y lo recogí. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal con una letra pulcra y elegante. Al abrir el sobre, sentí un nudo en el estómago. Dentro había una sola fotografía. Era de mi madre. La imagen la mostraba en una habitación que no reconocía, con una mirada perdida en sus ojos, como si no estuviera completamente presente. Estaba sentada en una cama, con lo que parecía un viejo vestido de hospital. Mi madre estaba viva, y alguien lo sabía todo este tiempo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de lo que significaba esa foto. Había estado buscando por todos lados, siguiendo pistas vacías, y todo este tiempo, alguien la tenía. La pregunta era quién y por qué. Dentro del sobre había también una pequeña nota. No confíes en nadie. Ella te mintió. La confusión me golpeó como un mazazo. ¿Mi madre me había mentido? Todo lo que sabía, todo lo que había creído acerca de su desaparición, comenzaba a desmoronarse. ¿Qué me estaba ocultando mi madre? ¿Por qué alguien me estaba diciendo esto ahora, después de tantos años? Me quedé en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Había algo más oscuro detrás de todo esto, algo que no lograba ver aún. Pero necesitaba saber más. El problema era que no sabía en quién confiar. La policía no había sido capaz de encontrar nada durante años, y las personas cercanas a mí solo me recordaban el dolor de ese día. Tenía que hacerlo solo. Esa noche volví a casa con la foto en mis manos. Mi mente estaba a 1000 por hora, conectando los hilos de una historia que aún no lograba entender del todo. Había tantas preguntas, tantas piezas faltantes. ¿Por qué desapareció mi madre? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y, lo más importante, ¿por qué me estaban contactando ahora? Sabía que las respuestas no serían fáciles de encontrar, y probablemente no me gustarían. Pero estaba decidido a seguir investigando. Decidí regresar al lugar donde todo había comenzado, la iglesia donde mi madre debía haberme llevado al altar. Quizás había algo allí que me había pasado desapercibido en el caos de aquel día. Algo me decía que debía volver a ese lugar. Cuando llegué, el ambiente era completamente diferente al que recordaba. La iglesia vacía parecía aún más fría, como si guardara secretos que nunca habían salido a la luz. Caminé por el pasillo, recordando cada detalle de aquel día.
Mis pies resonaban en el eco del silencio, mientras me acercaba al altar. El lugar donde todo cambió, donde mi madre me dejó. Justo cuando me acerqué al altar, vi algo que nunca había notado antes. Una pequeña inscripción grabada en la madera, apenas visible a simple vista. Era una fecha, 22 de septiembre de 1995. Esa fecha no tenía sentido para mí, no la asociaba con ningún evento importante. Pero sabía que no era una coincidencia. Había algo sobre ese día que debía descubrir. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya te hayas enganchado a esta historia tanto como yo lo estoy viviendo. Si tienes teorías sobre lo que está ocurriendo, te invito a que las compartas en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte la siguiente parte. Lo que descubrí después fue mucho más perturbador. La inscripción en el altar seguía quemando mi mente. 22 de septiembre de 1995. Esa fecha debía significar algo, pero no tenía ni idea de qué. Mi madre jamás había mencionado algo relacionado con ese día. Sabía que debía investigar más a fondo, y eso me llevó a un archivo de periódicos locales de aquella época. Pasé horas buscando entre papeles polvorientos, escaneando titulares de sucesos importantes de esa fecha. Y entonces lo encontré. Un artículo, apenas visible entre las demás noticias, relataba un accidente de auto ocurrido exactamente ese día, 22 de septiembre de 1995. Un auto se había salido de la carretera, cayendo por un barranco. La conductora era una mujer, y según el reporte, había muerto en el acto. Lo que me dejó helado fue el nombre de la víctima, Clara Domínguez. Ese era el nombre de mi madre. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo era posible que mi madre hubiera muerto en un accidente de auto en 1995, cuando yo la recordaba perfectamente viva después de esa fecha? De hecho, yo había nacido 2 años después de ese supuesto accidente. El artículo decía que había muerto sola, que no tenía hijos. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Nada de lo que había creído toda mi vida era verdad. ¿Quién era la mujer que me había criado entonces? ¿Era posible que alguien hubiera suplantado la identidad de mi madre? ¿O todo esto era parte de algo más grande? La confusión y el miedo me invadían. A pesar de lo increíble que sonaba, no podía ignorar los hechos. Mi madre, la mujer que me crió, desapareció sin dejar rastro. Ahora, años después, descubro que alguien con su nombre había muerto en un accidente antes de que yo naciera. La verdad estaba mucho más enredada de lo que podía haber imaginado. ¿Y qué relación tenía esto con su desaparición el día de mi boda? ¿Sabía mi madre que yo eventualmente descubriría esto? El enigma seguía creciendo, y sabía que no podía detenerme. Necesitaba encontrar más respuestas, y sabía que la única persona que podía dármelas era la que me había enviado los mensajes. Ese desconocido que parecía saberlo todo. Escribí de vuelta al número, mi corazón latiendo con fuerza mientras preguntaba directamente, ¿qué pasó el 22 de septiembre de 1995? La respuesta no tardó en llegar. Te dije que ella te mintió. La mujer que te crió no era quien decías que era. Mi mundo se tambaleaba. ¿Quién era entonces la mujer que había sido mi madre durante todos esos años? La mente no dejaba de dar vueltas con posibilidades. Había estado viviendo una mentira toda mi vida. Pero ahora todo empezaba a tener sentido. Su desaparición, los secretos, la falta de respuestas. Mi madre, o quien quiera que ella fuera, había estado ocultando algo muy grande. El siguiente mensaje me paralizó aún más. Si quieres respuestas, debes ir al hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. Ella estuvo allí. No podía creer lo que estaba leyendo. Un hospital psiquiátrico. ¿Por qué mi madre estaría allí? ¿Quién era realmente esta mujer? Las piezas del rompecabezas se entrelazaban de manera grotesca en mi mente. Pero ya no había vuelta atrás. Sabía que este era el siguiente paso. Al día siguiente, al amanecer, me dirigí al lugar. El hospital psiquiátrico estaba sumido en el olvido, rodeado de maleza y edificios que crujían bajo su propio peso. El ambiente era sombrío, con las paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas. Sabía que entrar ahí no era seguro, pero las respuestas que buscaba bien valían el riesgo. El lugar tenía un aire de desesperanza que te envolvía al cruzar sus puertas. Caminé por los largos pasillos, el eco de mis pasos resonaba a lo largo del edificio. Mi mente no podía dejar de preguntarse, ¿qué había hecho mi madre aquí? Finalmente, llegué a lo que parecía una sala de registros. Busqué entre los viejos archivos, removiendo polvo y papeles arrugados, hasta que encontré lo que estaba buscando. Un expediente. El nombre en la carpeta era Clara Domínguez. Abrí el archivo con manos temblorosas. Lo que leí me dejó sin aliento. Clara Domínguez había sido ingresada en el hospital psiquiátrico en 1994,
un año antes de su supuesto accidente de auto. El reporte indicaba que había estado sufriendo de amnesia severa y episodios de psicosis. Aparentemente, no recordaba quién era, ni de dónde venía. La mujer que yo había conocido como mi madre, podría haber sido una persona completamente diferente. No tenía memoria de su vida antes de esa fecha. Era posible que mi madre hubiera perdido su identidad por completo, y que al salir del hospital, hubiera adoptado una nueva vida. ¿Y qué relación tenía todo esto con su desaparición el día de mi boda? Estaba claro que ella había estado huyendo de algo, o quizás de alguien. Y por alguna razón, el día de mi boda fue el detonante que la obligó a desaparecer de nuevo. Mi mente estaba llena de preguntas, pero antes de que pudiera procesar más, escuché un ruido a lo lejos, un eco de pasos que no eran los míos. No estaba solo. Me escondí detrás de un viejo escritorio, mis manos sudaban mientras trataba de mantener la calma. Entonces, lo vi. Un hombre, con una chaqueta larga y el rostro cubierto por una capucha, se movía lentamente por el pasillo. Tenía algo en las manos, algo que no podía ver claramente desde mi escondite. Mi corazón se aceleró. Sabía que esa persona no estaba allí por casualidad. El hombre se detuvo justo frente a la sala donde yo estaba. Mis pensamientos se aceleraron. ¿Debía enfrentarlo? ¿Huir? Era él, la persona que me había enviado los mensajes. Tenía que serlo. Justo cuando estaba a punto de hacer algún movimiento, el hombre habló en voz baja: «Sabes que ella no es quien crees, ¿verdad? Todo esto ha sido una mentira desde el principio». La tensión en la sala era insoportable. No tenía más remedio que enfrentar lo que estaba sucediendo. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, estaba a punto de revelarse. Respiré hondo y salí de mi escondite. «¿Quién eres tú?», pregunté con voz firme. El hombre se giró lentamente hacia mí, y aunque su rostro estaba cubierto, su voz resonaba clara: «Soy la única persona que puede decirte la verdad sobre lo que realmente le pasó a tu madre». El hombre frente a mí permanecía inmóvil, y aunque su rostro seguía oculto bajo la capucha, sentía el peso de su mirada clavada en mí. Mis manos temblaban, pero no iba a retroceder. Había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Este era el momento de descubrir la verdad. «¿Qué pasó con mi madre?», exigí saber, mi voz apenas controlando la mezcla de ira y miedo que sentía. El hombre dejó escapar un suspiro largo y tenso. «No era tu madre», dijo finalmente, su tono lleno de una extraña mezcla de lástima y resignación. «La mujer que te crió no era quien pensabas. Todo fue un engaño desde el principio». Sentí un nudo formarse en mi estómago. «¿Un engaño?». Las palabras retumbaban en mi mente. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién era ella entonces?». El hombre dio un paso hacia adelante, y mi instinto me decía que debía retroceder, pero no lo hice. Me quedé inmóvil, esperando más respuestas. «Ella adoptó la identidad de Clara Domínguez después del accidente. La verdadera Clara murió ese día, en 1995. La mujer que tú conociste aprovechó esa oportunidad para comenzar una nueva vida, lejos de su pasado». La revelación me golpeó como una ola. Mi madre, o al menos la mujer que pensé que era mi madre, había estado viviendo bajo una identidad falsa. Pero eso no resolvía todas las preguntas. ¿Por qué? ¿De qué estaba huyendo? ¿Por qué hizo eso? ¿De qué estaba escapando?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. El hombre sacó un sobre de su chaqueta y me lo tendió. «Esto debería responder algunas de tus preguntas». Abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro, había una serie de documentos que parecían ser informes médicos y legales. Mientras los revisaba, descubrí algo aún más perturbador. La mujer que me crió había estado involucrada en una red de delitos mucho antes de conocerme. Era parte de una organización clandestina que cometía fraudes y robos de identidad. Había huido, desaparecido de su antigua vida, y había usado la muerte de la verdadera Clara Domínguez como una oportunidad para escapar de todo eso. Mi madre había sido una fugitiva. No podía creer lo que estaba leyendo. Toda mi vida había sido una mentira. Las memorias de mi infancia, los momentos en que creía que ella estaba protegiéndome, cuidándome, eran solo una fachada. Me había protegido, sí, pero no de una vida difícil o de las adversidades normales, sino de su propio pasado oscuro. Entonces, ¿ella desapareció porque alguien la encontró?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Todo encajaba. El hombre asintió lentamente. El día de tu boda fue el momento en que su pasado finalmente la alcanzó. Había sido descubierta, y en lugar de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones pasadas, huyó. Ese era el motivo por el cual desapareció justo antes de llevarme al altar. No era un accidente ni un abandono sin sentido, era supervivencia.
Pero lo que aún no entendía era quién había descubierto su secreto, y por qué ahora yo estaba involucrado en todo esto. ¿Por qué me habían enviado los mensajes? Como si leyera mis pensamientos, el hombre añadió: te observamos desde el principio. Su tono era grave, y mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Sabíamos que tarde o temprano descubrirías la verdad. Y ahora que lo has hecho, estás en peligro. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Peligro? ¿Qué clase de peligro? ¿Por qué yo? Exigí. Yo no tuve nada que ver con lo que ella hizo. No soy responsable de su pasado. El hombre asintió, pero su expresión no era reconfortante. Es cierto, tú no eres responsable, pero ahora eres la única conexión viva con su identidad. Y aquellos que la buscaban a ella, ahora te buscan a ti. El peso de sus palabras me golpeó como un golpe en el pecho. Sin querer, me había convertido en el blanco de personas peligrosas, criminales que habían estado persiguiendo a la mujer que me crió, y ahora yo era su única pista. ¿Y qué hago ahora?, pregunté, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí. ¿Cómo podía escapar de algo de lo que ni siquiera sabía que formaba parte? El hombre me miró, su rostro aún oculto, pero su tono era grave. Debes desaparecer, como lo hizo ella. Sus palabras eran frías, pero cargadas de una verdad que no podía ignorar. Si quieres sobrevivir, debes dejar todo atrás. Tienes que borrar tu rastro. El terror me invadía. ¿Abandonar mi vida? ¿Mi hogar? ¿Todo lo que conocía? ¿Cómo podía hacer algo así? Pero sabía que no tenía opción. Si lo que este hombre decía era cierto, no podía quedarme, no podía seguir viviendo mi vida como hasta ahora. Te ayudaré, dijo el hombre finalmente, su voz sonaba como una mezcla de advertencia y promesa. Pero tienes que confiar en mí. Confiar en un extraño que había aparecido de la nada, que sabía más de mi vida y de la mujer que me crió que yo mismo. ¿Tenía otra opción? Los días siguientes fueron un torbellino. Tuve que borrar cada rastro de mi existencia. Corté todas las conexiones con amigos, vendí lo poco que tenía y me mudé a una ciudad donde nadie me conociera. Dejé de ser yo mismo. Cambié de identidad, de vida, siguiendo las instrucciones del hombre que me había revelado la verdad. Todo lo que creía conocer había desaparecido. Mi vida anterior, mi historia, incluso mi madre, todo había sido una farsa. Ahora, era un fugitivo de un pasado que ni siquiera era mío. Pero justo cuando pensaba que había logrado escapar, justo cuando comenzaba a adaptarme a esta nueva realidad, recibí un último mensaje. Pensaste que podías huir, pero aún no has descubierto toda la verdad. El mensaje apareció en la pantalla de mi teléfono, tan simple como aterrador. Pensaste que podías huir, pero aún no has descubierto toda la verdad. El frío me recorrió la espalda. Creí que había escapado, que había dejado atrás el pasado y que, aunque tuviera que vivir en las sombras, había logrado una especie de paz. Pero este mensaje lo cambiaba todo. Aún quedaban secretos enterrados. ¿Qué verdad podía ser más perturbadora que la que ya había descubierto? No podía seguir corriendo. Sabía que debía enfrentar esto de una vez por todas. Huir no era suficiente, y aunque lo que estaba por descubrir podría destrozar por completo los últimos fragmentos de mi vida, ya no había vuelta atrás. Decidí responder al mensaje. Estoy listo. Dime la verdad. Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cada segundo que pasaba sin respuesta solo aumentaba la sensación de que algo grande estaba por llegar. Entonces, la respuesta apareció. Ve al lugar donde todo comenzó. Supe inmediatamente lo que significaba. Debía volver a la iglesia. El lugar donde mi madre debía haberme llevado al altar, pero donde, en lugar de eso, desapareció y cambió el curso de mi vida para siempre. Ese altar vacío era el epicentro de todo. Me armé de valor y conduje hasta la iglesia. El lugar seguía igual que antes, lúgubre y desolado, como si el tiempo se hubiera detenido desde ese fatídico día. Entré con pasos cautelosos, sabiendo que algo estaba a punto de suceder, aunque no tenía idea de qué. La iglesia estaba vacía, pero algo en el ambiente había cambiado. Sentí una presencia, una tensión en el aire que me decía que no estaba solo. Caminé por el pasillo central, mis pasos resonando en el silencio, hasta que llegué al altar. Y ahí, esperándome, estaba ella. La mujer que me había criado, mi madre, estaba de pie frente al altar. Sus ojos, aunque familiares, tenían una frialdad que nunca había visto antes. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y resolución. No había huido. Había vuelto. Sabía que vendrías, dijo con una voz suave, pero firme. Sabía que, tarde o temprano, las piezas encajarían y estarías aquí. El corazón me latía con fuerza. Tenía tantas preguntas,
tantas emociones encontradas. ¿Quién eres?, pregunté, aunque ya conocía parte de la respuesta. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué todo esto? Ella suspiró profundamente, como si el peso de los años y las mentiras la hubieran aplastado, y ahora, finalmente, estuviera lista para confesar. No soy Clara Domínguez, nunca lo fui. Mi verdadero nombre es Amelia. Fui parte de algo terrible, algo de lo que intenté escapar toda mi vida. Cuando la verdadera Clara murió en ese accidente, aproveché la oportunidad para dejar mi antigua vida atrás, para empezar de nuevo. Amelia. El nombre sonaba ajeno y extraño, pero al mismo tiempo, tan familiar. La mujer que había sido mi madre me miraba con ojos llenos de arrepentimiento. Te crié como si fueras mío porque, en cierto sentido, lo eras. Después de todo lo que hice, quería algo bueno, algo puro, algo que me diera una razón para seguir adelante. Y tú fuiste esa razón. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió. ¿Todo fue una mentira? Mi vida entera fue solo parte de tu escape. Mi voz temblaba mientras hablaba, incapaz de procesar todo lo que sentía. Sí y no, dijo, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Te mentí sobre quién era, pero el amor que te di fue real. Todo lo que hice para protegerte, para mantenerte a salvo, eso fue real. La verdad era devastadora. Amelia, la mujer que me había criado, había construido su vida sobre una mentira para escapar de un pasado oscuro. Pero en el proceso, me había dado a mí una vida, un hogar. ¿Cómo podía odiarla por eso? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo podía perdonarla por haberme hecho vivir en una burbuja de secretos? El día de tu boda, continuó, fue el día en que supe que ya no podía seguir ocultando mi pasado. Alguien me había encontrado. Alguien sabía la verdad. Huir era la única forma de protegerte, de evitar que te arrastraran a ese mundo del que intenté escapar. Todo comenzaba a tener sentido. El día de mi boda no fue una traición impulsiva, fue el último intento desesperado de Amelia por protegerme. Pero la vida que había construido se estaba desmoronando, y ahora, el pasado finalmente la había alcanzado. ¿Por qué volviste?, pregunté, mi voz casi quebrándose. Podrías haber seguido huyendo. Ella sonrió tristemente. No podía seguir corriendo para siempre. Y ya no quiero. El pasado me alcanzó, y no hay forma de escapar esta vez. Pero al menos quería que supieras la verdad antes de que todo terminara. Un sonido fuerte interrumpió el momento. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, y un grupo de hombres vestidos de negro entró. Habían venido por ella. Corre, me dijo Amelia, con una urgencia en su voz que nunca antes había escuchado. Corre y no mires atrás. Esto no tiene por qué ser tu destino. Quería protestar. Quería decirle que no podía dejarla otra vez, que necesitaba respuestas. Pero sabía, en el fondo, que ella estaba haciendo esto por mí. La mujer que había sido mi madre durante tantos años estaba dispuesta a enfrentarse a su destino para asegurarse de que yo tuviera una oportunidad de seguir adelante. Corrí. Mis pasos resonaban en las paredes de la iglesia mientras huía hacia la salida. No miré atrás. No quería ver lo que sucedería. No quería enfrentarlo. Sabía que este era el final para ella. Amelia, la mujer que me crió, la mujer que vivió una vida de mentiras para protegerme, había hecho su último sacrificio. Mientras corría hacia la luz del exterior, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente quién era.